Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Cada uno de ustedes siempre es una gran alegría poder estar con la familia de Cristo aquí en el Galena Park y poder verles, ¿verdad? Siempre que tenemos la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Dios siga bendiciéndoles en su trabajo que están llevando a cabo aquí para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Así que reciban saludos de los hermanos de allá de la escuela. Esta mañana estuve ahí con ellos y me dijeron, hermanos, llévenles saludos a los hermanos de Galena Park, especialmente el hermano Mario Martínez. Digo, por favor, salúdenmelos y dígales que ya pues muy pronto vamos a estar por allá para predicarles la palabra de Dios. Solamente quiero hacer una corrección. El hermano Marco no es Marco Arroyo, es Marco Alvarenga. Más quería pues mencionar eso. Ok, hermanos, como pueden ver ahí en la pantalla, vamos a hablar de Dios, Satanás y Willy Alvarenga. Así que pues no vamos a hablar de Dios y Satanás. Dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4, en Romanos capítulo 15 verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, dice Pablo, tengamos esperanza. Y bueno, el libro de Job es un libro de esperanza. No voy a desarrollar mucho en ello, ¿verdad? Pero sí podemos ver un excelente libro de 42 capítulos que nos habla, ¿verdad? Pues bastante acerca, ¿verdad? Pues de Dios, también, ¿verdad? Pues Satanás y también la vida de Job, ¿verdad? Y también los amigos que atacaron su integridad, ¿verdad? Pero una de las cosas muy grandes que podemos aprender acerca de Dios es que Dios siempre está con su pueblo. No importa qué suceda en la vida de las personas, del pueblo de Dios, Dios siempre está ahí. Y a pesar de todo lo que Job sufrió, a pesar de todas las cosas, la enfermedad que le vino, la pérdida de sus posesiones, la pérdida de sus seres queridos, Dios como quiera estuvo siempre con Job. Y es interesante cómo Job llegó a un punto en el cual se quejaba de las cosas que le estaban sucediendo, pero ya cuando llegamos allá al capítulo 42, vemos cómo Job reconoce que él estaba hablando como alguien que no tenía entendimiento. Y bueno, Dios bendijo, ¿verdad?, el postrer estado de Job. Así que pase lo que pase, hermanos, entendamos esto. Pase lo que pase en nuestras vidas, Dios sigue siendo Dios. Es un Dios soberano, es un Dios, ¿verdad?, todopoderoso, y es un Dios, ¿verdad?, que nunca nos va a desamparar. Y si ustedes se fijan en el libro de Job, ¿cuántas veces le explicó Job, cuántas veces le explicó Dios a Job que lo que estaba pasando por la plática que tuvo con Satanás? Ni una vez, hermanos. Dios nunca le explicó a Job por qué pasó por lo que pasó. Y Job entendió al final que no importa lo que pase en mi vida, Dios se merece la honra, la gloria y el poder. Y esa debe de ser siempre nuestra actitud, hermanos. Acaban de pasar muchas cosas difíciles aquí, como mencionaba nuestro hermano Daniel. Los huracanes, el terremoto en México y tantas cosas que están sucediendo. Reconozca esto, Dios sigue siendo Dios. Él sabe por qué pasan las cosas. Y es merecedor de nuestra honra y nuestra gloria, ¿verdad? Una vez más, no importa lo que suceda. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y luego dice el 20: a Él sea la honra, la gloria, ¿verdad?, por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Así que vamos entonces a entrar en nuestro tema de esta noche, esperando que podamos aprender, ¿verdad?, lo más que podamos de ese tema, ¿verdad?, pues asignado Dios y Satanás. El panorama de lo que vamos a estar considerando, tengo que aprender esto, ¿no? O si ya está funcionando. Okay. Parece que no quiere dar cambiar. Ups. No está cambiando en la pantalla, pero siempre atrás. Déjame regresar aquí un poquito. Ok. Vamos a ver, ¿verdad?, lo que es la importancia del tema. Número 2, ¿quién es Dios? Número 3, ¿quién es Satanás? Y luego número 4, la relación de Dios
y Satanás, cuál es la relación que ellos sostienen, ¿verdad? Así que, una vez más, vamos a tratar de aprender lo más que podamos acerca de este enemigo llamado Satanás. ¿Por qué es importante conocer acerca de Dios y de Satanás? Bueno, ambos temas son importantes. Número uno, Dios. Dios pues es nuestro Dios, es el que nos ha salvado de nuestros pecados, el creador de los cielos y de la tierra. Y hay mucho que hay que conocer acerca de Dios. Para nosotros los cristianos ya sabemos quién es Dios, sabemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, sabemos acerca de sus atributos, conocemos bastante acerca de Él. Pero me temo que en ocasiones no conocemos bastante acerca del enemigo llamado Satanás. Y es importante conocer acerca de Satanás, porque este es el personaje que está encargado de llevarnos al castigo eterno. Él es el que, como dice 1 de Pedro 5:8, anda alrededor buscando a quien devorar. Y entonces usted y yo debemos de estar muy bien familiarizados con quién es Satanás, ¿verdad? Vamos a ver entonces quién es Dios. Según las páginas de la Biblia, hermanos, como hemos mencionado brevemente, Génesis 1:1, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, nos dice que Dios es espíritu. Y por eso es que usted y yo no podemos ver a nuestro Dios con nuestros ojos físicos, porque Dios es espíritu. Enseña Juan 4, 23 y 24. También Dios es omnipotente. Salmo 91 y versículo 1, creo que es un salmo que conocemos pues muy bien, especialmente cuando vienen las calamidades, cuando vienen los desastres naturales. Comenzamos a citar, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién sabe cuántas veces se venían tormentas fuertes allá en Lufkin? Cuando vivíamos allá, ¿verdad? Y comenzamos a citar ese texto, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es todopoderoso. Pero también la Biblia dice en Salmo 139, del 1 al 6, y no vamos a leer todos estos pasajes, pero estoy dando las citas para que así de esta manera pueda usted apuntarlas. Salmo 139, del 1 al 6, nos muestra a Dios como un Dios omnisciente, es decir, que Él todo lo sabe, todo lo conoce. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. También dice ahí en ese mismo capítulo, Salmo 139, del 9 al 11, nos habla de la omnipresencia de Dios, que Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo, algo que Satanás no puede hacer, como lo vamos a ver, ¿verdad?, más adelante. También Salmo 90 y versículo 2, Salmo 90 y versículo 2 nos habla de que Dios, ¿verdad?, es un Dios eterno. Él es de los siglos hasta los siglos. Dios es eterno. Así que podemos conocer estas cosas generales acerca de nuestro Dios. Una vez más, como mencionaba, como cristianos conocemos estas cosas y por eso le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Pero ahora hablemos brevemente acerca de Satanás. ¿Qué es lo que conocemos acerca de Satanás? Bueno, lo que conocemos es lo que Dios ha revelado en las páginas de la Biblia. Lamentablemente, el ser humano se ha dejado guiar por la ficción, se ha dejado guiar por las caricaturas, se ha dejado guiar por Hollywood para mostrarnos, ¿verdad?, pues acerca de Satanás. ¿Cómo pinta usted a Satanás en su mente? Con ese rostro, ¿verdad?, todo jalado, ¿verdad?, estirado, con un tenedor, ¿verdad?, en su mano derecha, todo rojo, con una cola, ¿verdad?, atrás. En fin, yo creo que crecimos con eso en nuestra mente, de que así es como se mira a Satanás, ¿verdad? Bueno, nadie ha visto, ¿verdad?, físicamente, ¿verdad?, con sus ojos a Satanás. Entonces, muchas veces el hombre ha permitido que libros, películas, caricaturas le pinten, ¿verdad?, un retrato de Satanás, pero no
se preocupan por ir mejor al libro inspirado por Dios, para conocer acerca de quién es este enemigo del hombre. Así que le voy a dar algunas descripciones de Satanás y pues apunte algunos de estos pasajes. Si no me equivoco, creo que las lecciones fueron puestas en un libro, si no me equivoco, ¿verdad? Y pues ahí también van a estar disponibles. Pero según la Biblia, hermanos, Satanás es descrito como la serpiente antigua. Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 en adelante, Génesis capítulo 3 y versículo 1, haciendo referencia a esa serpiente antigua. También es conocido como el dragón, Apocalipsis 12, 9 y 10. Apolión, Apocalipsis 9, 11, el que destruye. El acusador de los hermanos, Apocalipsis 12 y versículo 10. También es conocido como el diablo. Mateo capítulo 4 y versículo 1. ¿Se acuerdan la tentación de Jesús? El diablo vino a Jesús para tentarlo. Pero también en Mateo 4, 3 y primera de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 5. En estos dos pasajes, Satanás es descrito como el tentador, el que tienta, ¿verdad?, al pueblo de Dios y a todo mundo para llevárselos al castigo eterno. Mateo 13:39 también describe a Satanás como el enemigo, y él es el enemigo una vez más de la humanidad. En 1 de Juan 5:19, Satanás es descrito como el maligno. El mundo está bajo el maligno. Por eso es que la tierra ha sido llena de pecado contra el Santo de Israel. Porque la tierra, ¿verdad?, el mundo es el reino de Satanás. Y por eso está bajo el maligno. 1 de Juan 5:19. También es descrito como el engañador. Apocalipsis 12 y versículo 10. Y también es descrito como el que estorba la obra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 18. Satanás también, hermanos y amigos, es descrito como el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12 y versículo 31. Y también, ¿verdad?, Juan capítulo 14, 30 y 16, 11 utiliza esa frase, el príncipe de este mundo, como referencia a Satanás. Así lo menciona Jesucristo. También es descrito como el ángel de luz. 2 de Corintios capítulo 11 del 13 al 15. También es descrito como el adversario, el león rugiente. 1 de Pedro 5 y versículo 8. El homicida desde el principio y mentiroso. Juan capítulo 8 versículo 44. Y el padre de las mentiras. Y luego también en Mateo 9:34 es conocido como el príncipe de los demonios. Y también Mateo 12 y versículo 34. Así que como podemos ver, hermanos, a través del Nuevo Testamento, los escritores de este testamento nos han dado varios textos, varios pasajes donde podemos aprender acerca de Satanás, quién es. Y si usted se fija en cada una de esas descripciones que tenemos disponible acerca de Satanás, cada una de esas descripciones muestra la naturaleza y la misión de Satanás, nuestro enemigo. Mateo 13:39, el que estorba en la obra del Señor. 1 de Tesalonicenses 2:18. Todos esos pasajes nos muestran lo que Satanás quiere hacer con usted y conmigo. Y por eso, como dice 1 de Pedro 5:8, hay que estar alertas, hermanos, en cuanto a ello. Pero, ¿qué acerca del origen de Satanás? ¿De dónde salió Satanás? ¿Qué es lo que la Biblia nos revela acerca del origen de Satanás? Y bueno, mucho se ha especulado al respecto. Muchos libros, artículos se han escrito para mostrar de dónde salió Satanás. Pero cada uno de nosotros debemos de ir a la fuente divina, a las Escrituras, para ver, ¿verdad?, cuál es el origen y qué es lo que Dios ha revelado al respecto. Hay ciertas cosas, hermanos, que Dios ha revelado en las páginas de la Biblia.
Y hay ciertas cosas que Dios no ha revelado en las páginas de la Biblia. Yo creo que pudiéramos citar Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas para nosotros. Pero hermanos, las cosas que Dios no revela, hay que dejarlas solas. ¿Okay? Hay que dejarlas a un lado, no se preocupen por ello. Las cosas que sí sabemos, hay que manejarlas con precisión, ¿verdad? Ahora, se ha propuesto 4 pasajes en la Biblia para mostrar el origen de Satanás. Y esos 4 pasajes, si gusta apuntarlos, son Isaías capítulo 14 del 12 al 15. Isaías capítulo 14 del 12 al 15. El segundo pasaje es Ezequiel capítulo 28 del 11 al 15. Ezequiel 28 del 11 al 15. Luego tenemos Apocalipsis capítulo 12 del 8 al 10. Apocalipsis 12 del 8 al 10. Y luego tenemos Lucas capítulo 10 y versículo 18. Y vamos a ir considerando cada uno de ellos para considerar y ver qué es lo que la palabra de Dios enseña al respecto. Ahora, muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta 2 de Timoteo 2:15. En 2 de Timoteo 2:15 dice el texto: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Note que usa bien la palabra de verdad. Y también me encanta la versión, la Biblia de las Américas, que dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Usted y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios y también de la hermandad de hacer una exégesis correcta del texto, no una eisegesis. Hay una gran diferencia. La exégesis es cuando usted saca del texto lo que el texto está hablando dentro de su contexto. Y una eisegesis es cuando el estudiante de la Biblia le pone al texto lo que el texto no está diciendo. La exégesis debemos de mantenernos alejados de ello. Debemos de hacer una correcta exégesis para llegar una vez más a manejar con precisión la palabra de verdad. En Isaías capítulo 14 del 12 al 15, aquí encontramos lo que dice el texto. Lo voy a leer y si usted gusta lo puede leer conmigo. Dice Isaías 14, 12 al 15: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, aquí encontramos la palabra lucero, hijo de la mañana. Y de aquí se ha obtenido, ¿verdad?, la palabra Lucifer, para hacer referencia, ¿verdad?, a Satanás. Bueno, si hacemos un estudio cuidadoso de este contexto, usted va a notar que lo que es Isaías utiliza bastante lenguaje apocalíptico, bastante lenguaje figurado, ¿okay? como el que se utiliza en el libro de Ezequiel y en el libro también de Apocalipsis. Así que si vemos en el contexto, hermanos, este pasaje está haciendo referencia al rey de Babilonia y a Babilonia en sí, a su reino. Si hay un principio de hermenéutica no muy conocido, ¿verdad?, pero un texto explica a otro texto. Un texto explica a otro texto y debemos de volvernos expertos en ese aspecto, hermanos, de considerar, ¿verdad?, textos que arrojen luz a lo que estamos estudiando. Por ejemplo, si tiene su Biblia, anoten Daniel 4:22. Daniel capítulo 4 y verso 22. Y le sugiero que escriba esa cita al lado de Isaías capítulo 14, del 12 al 15. Y note lo que se dice del rey de Babilonia. ¿Okay? Dice el texto: tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo.
y tu dominio hasta los confines de la tierra. En Isaías 14 dice: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. El 14, sobre las alturas de las nubes subiré. Una vez más, Daniel 4:22 explica claramente, y también el contexto de Isaías 14, que no se está haciendo referencia a Satanás, hermanos, como Lucifer, sino más bien el contexto revela que se está hablando del rey de Babilonia, y se utiliza lenguaje apocalíptico, lenguaje figurado, para mostrar de que ese es el caso. Quiero leerles algo que escribió el hermano Wayne Jackson al respecto. Dice: el hecho es, sin embargo, que no hay absolutamente ninguna evidencia de que Isaías 14 contenga alguna referencia a Satanás. Por favor, tengan en cuenta lo siguiente: sería extraño, de hecho, que el Espíritu Santo designara al gobernante del reino de las tinieblas espirituales, Efesios 6:12, como portador de luz. El contexto identifica claramente la narración como una parábola contra el rey de Babilonia. Subraya Isaías 14 y versículo 4. La muerte de ese carácter opresivo es descrita vívidamente. Él desciende al Seol, donde los reclusos de ese reino se burlan diciendo: ¿es este el hombre que hizo temblar la tierra? Esto no puede ser una alusión al diablo, ya que los gusanos comen de su cuerpo, versículo 11. Sin embargo, Satanás no tiene cuerpo. El sujeto de esta narrativa es llamado un hombre, versículo 16. Pero el tentador es un ser espiritual. Él será sepultado en vergüenza, versículo 19 y versículo 20. Circunstancia que no es aplicable al diablo. Apocalipsis 20, versículo 10. En el Antiguo Testamento, la desaparición de las potencias nacionales corruptas es frecuentemente representada bajo las imágenes de la caída de las luminarias celestiales. Isaías 13:10, Ezequiel 32:7. Por lo tanto, muy apropiadamente en este contexto, el monarca de Babilonia se describe como una estrella caída. No hay, por lo tanto, ninguna referencia a Satanás en este contexto. ¿Sabe la única referencia que hay a Satanás en este contexto? Es que él estaba detrás de la arrogancia de este rey de Babilonia. Él estaba influenciándola, pero no se está hablando directamente de este personaje de Satanás. Burton Kaufman dice lo siguiente: nos alegra que nuestra versión ASV, American Standard Version, deje fuera la palabra Lucifer de esta interpretación, porque Satanás no entra en este pasaje como un sujeto absoluto. El gobernante babilónico debía morir y ser enterrado, destinos que ni Satanás está destinado a soportar. El rey fue llamado un hombre, cuyo cuerpo debía ser comido por gusanos, pero Satanás, como un espíritu, no tiene cuerpo físico. El monarca vivió y permaneció sobre una ciudad de oro, verso 4, pero Satanás es el monarca de un reino de tinieblas espirituales, Efesios capítulo 6 y versículo 12. Ahora, notemos brevemente Ezequiel 28, 11 al 15. Ese es uno de los pasajes que más se utiliza para hablar del origen de Satanás. Pero hay que prestar atención al contexto, hermanos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Subraye eso: sobre el rey de Tiro. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Por los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Una vez más, hermanos, el contexto, versículo 12 muestra que se está hablando del rey de Tiro.
Y una vez más, no debe de sorprendernos, hermanos, que se utilice el lenguaje apocalíptico en el Antiguo Testamento para referirse, ¿verdad?, a los monarcas de aquel tiempo. Entonces, ¿verdad?, no es lenguaje literal, ¿verdad?, en su contexto. Ahora, Apocalipsis 12, 8 y 10. Apocalipsis 12, 8 y 10, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Una vez más, este pasaje no está hablando del origen de Satanás. Tenemos que tener en cuenta que el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico, hermanos. Utiliza figuras, utiliza visiones, utiliza, ¿verdad?, lenguaje figurativo para referirse, ¿verdad?, a lo que es, ¿verdad?, los acontecimientos que estaban llevando a cabo, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis. Este pasaje, hermanos, simplemente está hablando de la victoria final de los santos, especialmente si analizamos el contexto del capítulo 12, ¿verdad?, donde Satanás atenta, ¿verdad?, y persigue al pueblo de Dios. Y Dios, con este lenguaje apocalíptico, está diciendo: no se preocupen, la victoria, la salvación pertenece a ustedes. Y eso fue lo que entendieron, hermanos, los cristianos cuando leyeron el libro de Apocalipsis. Así que, una vez más, no establece el pasaje el origen de Satanás. Y finalmente, los 4 pasajes, Lucas 10, 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10 y verso 18. Recordemos que los discípulos regresan después de haber sido enviados en la comisión. Regresan y están muy contentos de que los demonios se sujetaban a ellos, del poder que ellos tenían. Y el Señor les dice: no se alegren en esas cosas, mejor alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y luego menciona a Jesús, ¿verdad?, esas palabras: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El texto no está hablando del origen de Satanás. Está hablando de la victoria y mejor dicho, de la derrota de Satanás, que muy pronto se iba a llevar a cabo en la cruz del Calvario. Entonces Jesús, ¿verdad?, está apuntando a esa derrota, ¿verdad?, final que iba a experimentar, ¿verdad?, Satanás, y una vez más, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, y también, ¿verdad?, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que podemos aprender entonces en las páginas de la Biblia concerniente a Satanás? Bueno, número 1, hermanos, Satanás no posee la naturaleza divina. Las únicas 3 personas, miembros de la deidad, que poseen la naturaleza, la esencia divina, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los ángeles no son deidad. Satanás no es deidad. Satanás, hermanos, no es omnipotente. Y en Job capítulo 1 y capítulo 2 podemos ver y comprobar esto. Cuando Dios alaba el carácter de Job, podemos ver, ¿verdad?, cómo ahí vemos en el texto que Satanás le dice a Dios: bueno, Job te es fiel por todo lo que tú haces con él, lo que le das a él, pero quítale sus posesiones, quítale esto y lo otro, y vas a ver que Job va a blasfemar tu nombre. Y luego le dice Dios: está bien, bueno, ve, quítale eso, pero no toques su vida. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? Satanás, hermano, respetó esa petición de parte de Dios, ¿verdad?, ese permiso de parte de Dios, y no fue más allá de ello. Satanás, hermanos, tiene límites. ¿Okay? La deidad no tiene límites. Es más, en Lucas 22:31, ¿se acuerda cómo en Lucas 22:31 Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre para que vuestra fe no falte.
Note lo que pasó en Lucas 22:31, que fue lo mismo de Job, capítulo 1 y capítulo 2. Satanás pide permiso para zarandear al pueblo de Dios. Y Jesús dice, ¿verdad? Yo he rogado por ti. Satanás huye de los cristianos, hermanos. Santiago capítulo 4, verso 7. Puede ser vencido, Satanás. 1 Corintios 15:57. Es un ser creado. Hay muchos que argumentan que Satanás es eterno. Siempre ha existido, siempre va a existir. Ese no es el caso, hermanos. Colosenses capítulo 1, verso 16. Es un texto clave, hermanos, en cuanto a esto. Especialmente en cuanto al origen de Satanás. Colosenses 1:16. En él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Note, potestades. Efesios capítulo 6:12, ¿qué dice? Efesios 6:12 habla de las potestades, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que acaba de mencionar, Colosenses 1 y versículo 16, ¿verdad? Satanás, hermanos, no es un ser eterno, es un ser creado, ¿verdad? También Juan capítulo 1 y versículo 3 nos muestra acerca de esto. Segunda de Pedro 2:4 y 1 Timoteo 3:6 muestra cómo Satanás se rebeló contra nuestro Padre Celestial. Y por eso, ¿verdad? Está, ¿verdad?, consignado a lo que es las prisiones eternas. Y el día de mañana estaremos haciendo una exégesis de 2 de Pedro 2 y versículo 4 en cuanto a lo que es, ¿verdad?, lo que el apóstol Pedro menciona al respecto. Pregunta: cuando Dios creó todas las cosas, ¿creó a Satanás? Probablemente es una pregunta que usted se ha hecho alguna vez en su vida. ¿Creó Dios a Satanás? Y la respuesta es no. No a Satanás, el adversario, pero sí a Satanás, el ángel. Dios, hermanos, cuando Dios creó todas las cosas, ¿se acuerdan lo que dice en Génesis 1:31? Todo lo que Dios creó fue bueno. Dios nunca ha creado algo malo. Dios nunca ha creado, ¿verdad?, esas cosas. Todo lo que Él creó, ¿verdad?, es bueno. Y los pasajes que hemos visto, por ejemplo, Job capítulo 4, versículo 18. Job capítulo 4, 18 dice: he aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Dios notó necedad en sus ángeles, hermanos. Y segunda de Pedro 2:4, por eso fueron castigados, al igual que Judas, versículo 6. Entonces, cuando Satanás fue creado, hermanos, fue creado bueno, pero él, en su libre albedrío, decidió rebelarse contra Dios. Exactamente, ¿cuándo fue que se rebeló contra Dios? ¿Podríamos dar una fecha? Y la respuesta es no. Cualquier respuesta que usted pueda dar es una mera especulación al respecto, porque es información que Dios no ha revelado a nosotros, ¿verdad? En cuanto a la relación de Dios con Satanás, hermanos, fue buena en principio, cuando obviamente fue creado bueno, pero después esa relación, ¿verdad?, esa comunión fue rota. Dios y Satanás, hermanos, como podemos ver en Job 1 y 2, tienen comunicación, no es el caso, ¿verdad?, de que Satanás anda, ¿verdad?, pues corriendo y huyendo de Dios. No, tienen comunicación. Acuérdense, Lucas 22:31, Satanás le pidió a Dios zarandear a los discípulos. Podemos ver la comunicación que puede existir ahí, pero esa comunicación no significa que tienen una hermosa comunión como la que tiene, ¿verdad?, con los hijos obedientes. Satanás, hermanos, también podemos ver que procura probarle a Dios que está equivocado. ¿Cuántos de nosotros trataríamos o pensaríamos en probarle a Dios que está equivocado? Nadie trataría de hacer eso. Es decir, de los que son hijos de Dios y respetan su soberanía.
Pero Satanás no tiene respeto para con Dios en ese aspecto, sino que desea probarle que él está equivocado en la opinión que él tenía de Job, ¿verdad? Así que podemos ver, ¿verdad?, que ese es el caso. Pero también otra cosa que podemos ver, y ya lo hemos mencionado brevemente, es que Satanás respeta los límites que Dios ha puesto. Y eso lo podemos ver una vez más en Job capítulo 1 y capítulo 2. En dos ocasiones Dios le dice a Satanás, bueno, haz eso que tú pides, pero no hagas esto. Y eso que Dios pide que no haga, Satanás lo respeta, hermanos. Y podemos ver por ello, ¿verdad?, que tiene límites. Y también, ¿verdad?, pues Dios está en enemistad con Satanás, por lo que mencionábamos en primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 18. Satanás es el que estorba, hermanos, en la obra del Señor. Él es el que estorba, el que tienta, el enemigo, todo lo que podamos pensar negativamente de Satanás, hermanos. Por esas razones, Dios está en enemistad con Satanás. Y Dios no puede pues tener una buena comunicación con el padre de las mentiras o el homicida desde el principio. Juan 8, versículo 44. Y esto debería de darnos alegría, hermanos, saber que Dios no va a tener comunión con el pecado. Dios no va a tener comunión con Satanás. Así que pues es una de las grandes lecciones que podemos, ¿verdad?, pues notar ahí. Satanás, hermanos, siempre va a tratar de desacreditar a Dios, a su pueblo, siempre va a tratar de hacer quedar mal a Dios, siempre va a tratar de acusar al pueblo de Dios, siempre va a tratar de destruir al pueblo de Dios. Pero gracias a Dios por su poder. Y dice 1 Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de su Hijo Cristo Jesús. Así que hemos considerado, pues, brevemente acerca de lo que es, ¿verdad?, Dios y Satanás. Si quiere aprender un poco más a fondo acerca de lo que es, ¿verdad?, Dios, sus atributos, su carácter, su esencia, naturaleza, le animo a que visite mi página web y descargue el libro Un Manual de Estudios sobre la Deidad, aproximadamente más de 300 páginas de material, ¿verdad?, escrito ahí, que usted puede tener, ¿verdad?, para conocer acerca de Dios, de Jesús y también del Espíritu Santo, que es un tema también de suma importancia. No se conformen con lo que he mencionado en este momento. También deseo aclarar, hermanos, que en Isaías 14, Isaías 28, donde mencionábamos acerca del origen de Satanás, y quiero aclararlo, ¿verdad?, porque es muy importante hacer eso. Hay diferencia de opinión entre predicadores acerca de ello. Hay algunos que dicen que Isaías está hablando de Lucifer, y también en Ezequiel 28. Hermanos, no es un asunto de comunión, ¿okay? No es un asunto, ¿verdad?, de que el hermano está en pecado si toma esa posición. El asunto aquí es hacer una exégesis correcta del texto. Entonces, si encuentra, ¿verdad?, pues un hermano que dice, no, es Lucifer, pues obviamente no lo voy a marcar como falso maestro, ¿verdad?, en ese aspecto, ¿verdad? No es un asunto de comunión, ¿verdad? Pero sigamos estudiando más acerca de Satanás, de cómo él trabaja. El día de mañana vamos a dedicar más tiempo, porque vamos a ver, ¿verdad?, Satanás, el mundo y el hombre. Y vamos a aprender, ¿verdad?, pues otras cosas más acerca de este poderoso enemigo. Si usted está aquí con nosotros en esta noche y no ha obedecido el Evangelio de Cristo todavía, no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, bueno, queremos darle una oportunidad antes de terminar esta última conferencia en esta noche. Si usted ya sabe lo que debe hacer para ser salvo, bueno, no posponga su salvación para otro día, porque la Biblia dice que nuestra vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Santiago 4:14. No os jactéis el día de mañana, porque no sabéis qué traerá de sí el día. Proverbios 27:1. Hoy es el día de salvación. Entréguele su vida a Cristo y reciba el perdón de pecados que Él está ofreciendo por medio de la sangre preciosa de su Hijo amado Cristo Jesús. Usted tiene dudas, tiene preguntas acerca de por qué ser bautizado, por lo que es el Evangelio. Denos la oportunidad hermosa
de sentarnos con usted, abrir este libro santo y considerar lo que Dios dice al respecto, y déjenos compartir el Evangelio de Cristo con usted. Queremos hacerlo porque le amamos, porque en realidad queremos que usted pase la eternidad en el cielo un día. Cristo pudiera venir este día, no sabemos cuándo va a venir. Mateo 24, 36 dice que del día y la hora nadie sabe. Pudiera venir ahora, y si usted no está preparado para ese encuentro con el Señor, entonces no va a poder entrar al cielo. Queremos que se prepare. Le animamos a que por favor obedezca el Evangelio. Si usted ya lo obedeció, pero hay pecado en su vida en este momento y desea encargarse de ese pecado, arrepiéntase de ellos, para que de esta manera pueda usted preservar su salvación. No hay tal cosa en la Biblia como una vez salvos, siempre salvos. Podemos perder la salvación si no nos ocupamos en ella con temor y temblor, como dice Filipenses 2 y versículo 12. Si usted desea responder a estas invitaciones, le animamos a que mientras estamos de pie y cantamos el himno de invitación, considere darnos la oportunidad de ayudarle a nacer de nuevo o orar por usted. Dios les bendiga.